Dios bendiga una vez más. Sean todos bienvenidos una vez más. Este es su canal, Sellados en la Verdad por Jesús. Estamos nuevamente dando lo que es cobertura a un tema que estuvimos hablando hace unas 2 semanas, de un tema que ha sido controversial por décadas. He oído acerca de la doctrina del diezmo y hemos dado la primera parte y estamos aquí para entregar ya en resumen, no porque nosotros hayamos querido estudiar profundamente, sino porque creemos en la suministración de la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, esa suministración que Él da desde su trono, que Él es que inspira, Él es el que nos da esa potestad, ese privilegio de poder hablar de sus maravillas y de la verdad. Así que estamos aquí para dar testimonio de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la doctrina del diezmo, para culminar y cerrar lo que es este capítulo de muchas dudas, este capítulo que ha venido a ser una gran historia del sistema religioso, del mundo religioso, pero que no tiene nada que ver con la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquella que le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre ese conocimiento, sobre esa revelación que Pedro tuvo, es donde Jesús declaró cuál es su verdadera iglesia, y no ningún tipo de denominación o nombre, o quiera se llamar como se llame, de cualquier índole. Jesucristo tiene una iglesia y es la verdadera, la única que va a prevalecer, aquella iglesia que se va a ataviar a Él y que va a venir dispuesta, sin mancha y sin arrugas, una iglesia gloriosa de la que Él quiere estar orgulloso todo el tiempo. Y por eso nosotros estamos aquí para hablar de la verdad acerca de lo que Él nos suministra, repito, a través de su gracia, a través de su gran poder, que es la revelación por medio de la Escritura, y que el Espíritu Santo es el que nos llena, y estamos aquí para eso. Así que no quiero ir muy profundamente en esta introducción, quiero ir rápido porque el tiempo es apremiante y estamos viendo de que es un tema muy largo, muy extenso. Por eso fue dividido en 2 partes. Así que después de este corto saludo paso a lo siguiente, como se hacían antes las cartas. Así que mi nombre es Fidel de la Cruz y estoy aquí por la gracia y por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que a Él le complació, que a Él le gustó, que Él fue el que ha visto, ha mirado a su siervo, y estoy aquí para hablar de lo que está escrito. No pretendo ser más sabio que alguien, no pretendo ser maestro, no estoy aquí como pastor, como profeta, como apóstol. Me considero únicamente un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, un discípulo más, un obrero más, a la que Él dijo: a la verdad la mies es mucha, pero los que quieran trabajar, algunos son cobardes, otros no quieren, y otros que saben y se rehúsan a hacerlo. Así que yo estoy aquí porque he sido convocado, he sido llamado, tengo evidencia física, tengo testimonio de lo que represento y de lo que estoy haciendo, y no estoy levantando una obra ni una iglesia. Reconozco que Jesucristo dijo: mi iglesia, le dijo a Pedro. Él es el que levanta su iglesia. Nosotros solamente somos obreros y edificadores
de esa iglesia que Él mismo dijo, y estamos fundados, y la piedra principal del ángulo que es nuestro Señor Jesucristo, y como iglesia juntamente, como perito arquitecto, dijo el apóstol Pablo, venimos todos de una forma unificada a levantar este edificio del Evangelio verdadero. Así que hermanos, Dios me les bendiga, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Vamos a dar inicio entonces a lo que es la verdad del Evangelio de Él, porque Él mismo dijo con su propia boca, cuando estaba delante de Poncio Pilato, del gobernador, Él mismo dijo, y lo voy a leer para que quede como una roca, como una piedra que estamos poniendo ese fundamento, que estamos siempre trabajando en ese fundamento a través de Jesucristo, de sus propias palabras que salieron de su boca. Dice la Escritura en el capítulo 18 del apóstol Juan, dice, según San Juan, en el nombre de Jesucristo, dice la Escritura, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey de los? ¿Eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, escucha la voz de Jesús. Así que hermanos, amigos, quien quiera que sea que te ves este video, te pones en sintonía hoy, mañana o otro día, quien quiera que seas, verdaderamente estamos aquí para derribar argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de la verdad, del verdadero evangelio de Jesucristo. Y en el nombre de Jesús, deseo de todo corazón que todo aquel que vea y escuche, que su mente y su corazón vengan cautivos hacia la verdad, para derribar argumentos que se han levantado en contra de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Así que hermanos, amigos, es para mí un gran honor, un privilegio presentar una vez más este tema, segunda parte del diezmo, según la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Así que voy a hacer una pequeña recopilación de lo que hablamos en la primera parte. Empezamos con el libro de Génesis, en donde a algunos no les gusta citar, de que dicen que no es valedero, no es verdadero el citar a Abraham cuando dio los diezmos al rey Melquisedec. Dicen uno, no me cites, esa ya no funciona. Pero el Evangelio de Jesucristo dice de que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Así que no hay duda de que es lo mismo. Entonces, cuando viene Abraham y él ofrece ese diezmo al rey Melquisedec, pero que Abraham nunca más volvió a diezmar. Solo fue esa única vez que él diezmó, y por cierto no fue del dinero de él, sino que fue de un botín, de un rescate que hicieron a Lot, a su sobrino. Entonces ese diezmo es diferente al que la iglesia hoy, entre comillas, las iglesias, las sinagogas están pidiendo cada sábado, cada vez que se reúnen. Así que la segunda vez fue cuando el nieto Jacob hace esa como diciendo, si me bendice, yo hago esto, te doy el diezmo, si no me falta nada, como un trato. Pero Dios no contesta nada ahí. Entonces, la segunda vez después ya aparece en la ley de Moisés de lo que es el diezmo. Y vamos a comenzar desde la primera reunión, que fue en Malaquías. Dice Malaquías capítulo 3, del versículo 7
al 11, en donde está registrado, en donde este encuentro que tuvo Dios, dice la Escritura que nuestro Señor viene y habla con ese pueblo. Así que vamos a ver dos reuniones, la que pasó aquí con Malaquías, el profeta Malaquías, que Dios hablando a través de la boca de este profeta, y la segunda vez que se encuentra con este mismo grupo de personas, el mismo Dios verdadero, el único y Señor de señores, nuestro Rey Jesucristo, Jesús de Nazaret. Así que vamos a comenzar hablando de repitiendo otra vez Malaquías, en donde dice Malaquías capítulo 3, del versículo 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, hablando de Israel, me habéis robado. Y después el famoso versículo donde dice: traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá, dice, del fruto de la tierra. Entonces es allí donde aparecen muchos grandes personajes hoy en día, pastores, pastoras, entre comillas, pastoras, que están hablando de que el diezmo les pertenece a ellas, que el diezmo, el cristiano tiene que entregarse, y es allí donde dicen de que si no damos el diezmo somos ladrones. Así dicen ellos, le está robando a Dios. Y salbequean, manipulan o engañan a las ovejas, diciéndoles que si no diezman va a venir el devorador y ¡pum!, les va a quitar esa bendición. Totalmente una doctrina que ha sido manipulada realmente, pero vamos a irlo viendo por las Escrituras. Entonces, esta primera reunión que tuvo nuestro Señor y Dios, hablando a través del profeta, pero que en estos tiempos dijo, él había hablado por su Hijo, por la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando él viene y habla con estos personajes. Así que vamos a ir después de Malaquías, en donde estamos nosotros sabedores de que fue una reunión sin resolver. Aquí el diezmo no se resolvió nada, quedó así. El pueblo judío, ese pueblo que él adoraba, no vino al camino, no hizo lo que él dijo. No, siempre fueron ladrones, se quedaron así robándole a él, según la ley de Moisés que él mismo también implementó. Así que vamos a la segunda reunión, vamos a ir directamente a Mateo, en donde está escrito este tema, que es el que realmente hemos logrado entender a través de la misericordia de Él, de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que habla, es Él el que se encuentra con estos mismos ladrones, fariseos, y vamos a ver por las Escrituras. Dice el libro de Mateo capítulo 23, en donde es la segunda reunión. Después de Malaquías no se resolvió nada, quedó así ese tema, y dicen los estudiosos, los ortodoxos, los que estudian la Biblia, las Escrituras, de que de Malaquías a Mateo sucedieron como 400 años, que no pasó nada hasta que vino nuestro Señor. Así que dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 23, en donde comienza la reunión una vez más acerca de la doctrina de estos hombres, y ahí está la doctrina del diezmo, suplementada por los fariseos, por el pueblo judío. Así que dice la Escritura: entonces
capítulo 23, versículo 1 en adelante, dice, vamos a leer casi todo el capítulo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, dice, habló a la gente y a sus discípulos. Estaban ahí toda la casta del Sanedrín, se movían así detrás de Jesús y había más gente y estaban los discípulos. O sea que fue un escenario, fue una reunión muy amplia en donde había un montón de testigos de lo que se habló en esa oportunidad. Dice, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Les estaba diciendo a los discípulos y a los que estaban ahí. Entonces, así que todo lo que os digan que hagáis, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Comenzó Jesús a hablar ya de lo que la cátedra que ellos tenían, la religión que ellos tenían, y que se sentaban en la cátedra de Moisés, hablando sus grandes filosofías, sus grandes hazañas y grandes revelaciones que tenían según ellos. Y Jesús está ahí parado enfrente de todos, diciéndoles la doctrina que ellos estaban hablando. Y sigue, voy a seguir leyendo, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Amén. Dice, voy a saltarme hasta el versículo 9, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Amén. Dice, mas hay de vosotros, aquí comienza ya la cólera de nuestro Señor Jesucristo, está enojado. Aquí está enojado y aquí está hablando va a hablar del diezmo, pero está hablando de él, de lo que ellos están haciendo. Dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, oigan bien, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea que ellos están con una doctrina perversa, fuera de control, de lo que él ya no quería que hicieran, mas sin embargo ellos estaban obsesionados en hacer lo mismo, pues que no tiene nada que ver con lo que Jesús vino y murió en la cruz, ya después. Así que continúa diciendo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Dice, hay de vosotros porque devoráis la casa de las viudas, las casas de las viudas, y como pretexto hacéis grandes oraciones y largas. He oído muchos que oran así, que te pido, Padre, y que socorras al desamparado, que socorras a los que están aquí, los que están allá, y oran así de esa forma, pero no hacen nada por el prójimo. O sea, oran en el templo, están ahí pidiendo y tienen unas grandes oraciones y bueno, ellos, no sé, verdaderamente no sé por qué se ha desviado la verdadera doctrina, y ellos hablan y dicen y Padre, te pido y esto, pero ellos no hacen nada. De eso está hablando nuestro Señor Jesucristo. Son hipócritas porque devoran las casas de las viudas. Mas sin embargo se ha mandado a que todos hagamos obras, que esas obras sean las que Dios ha preparado de antemano, que ya había dicho Él. Así que la obra tiene una acción y lo vamos a ir viendo más adelante. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, versículo 15, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un prosélito, dice, caminan y hacen esto, mar y tierra cruzan para hacer un prosélito. O sea que prosélito, traducido
para que lo entendamos nosotros, traducido como buen salvadoreño, hondureño, el típico latino, dice, es un pagano convertido al judaísmo. Ellos andaban también trayendo gente para convertirlos al judaísmo a través de la circuncisión. O sea, una doctrina que se estaba ya quedando en seco, que ya estaba quedando ahí como una sombra, dice la Escritura. Y ellos, sin embargo, seguían haciendo ahí, circuncidando a muchos para que se hagan judíos, y ya sabemos que en este tiempo está pasando lo mismo también, y es lo mismo. El Evangelio es el mismo, no cambia. Así que he visto muchos allá en El Salvador, en cualquier parte de Honduras, Guatemala, donde sea, se están haciendo judíos también, mexicanos también, que se están convirtiendo al judaísmo y se están hasta circuncidando por gusto. Eso no tiene nada que ver con la salvación verdadera de aquel que murió en la cruz y resucitó, y que Él vino para dar vida eterna. Amén, gloria a Dios. Entonces dice que prosélito es eso. Ellos traían a una persona y dice, y le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Así que tengamos cuidado con el Evangelio. Dice, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Oigan la doctrina de ellos. Está hablando Jesús de lo que ellos andan diciendo. Dice, insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Ya Jesús habla la verdad. Está hablando de lo que, traduciendo, está dando la respuesta de lo correcto. Dice, insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Dice, también dicen ustedes, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios, ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Está hablando Jesús de la verdad y le está diciendo cuál es mayor, y ellos están ahí con la boca cerrada, callados, porque saben que es la verdad, mas sin embargo se han torcido de sus mentes, lo mismo que está sucediendo hoy. Dice versículo 25, para ir avanzando, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, esa doctrina del diezmo, ellos la tienen también ahí como lucro, como parte de que están pidiéndole al pueblo el pueblo humilde siempre trae la verdad, y el pueblo humilde se entregaba con granos, se entregaba con las primicias, con lo que recogía. Siempre hay gente así que en humildad se va a entregar pues a la sinagoga con su diezmo. Pero ellos no hacían eso. Ellos no se entregaban con el diezmo real, sino que con lo que sobraba, con la basura. Ellos estaban haciendo una doctrina realmente sucia, una doctrina que Jesús estaba enojado. Ya en Malaquías se enojó y ahora vuelve y les vuelve a reclamar y los insulta de hipócritas. En Malaquías les dijo que eran ladrones y aquí les está diciendo que son hipócritas, ciegos, guías de ciegos. Dice, y en el versículo 33 les dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea que este versículo deberían de subrayarlo, de marcarlo, porque es donde le da el tiro de gracia Jesús a esta doctrina del diezmo. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo van a escapar? No van a poder escapar.
de la condenación del infierno por lo que están haciendo, por lo que se han desviado de la verdad, porque Jesucristo es la verdad, ya lo dijo ante Pilato. Para esto he venido, para esto estoy aquí, para hablar y dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que oye las palabras de nuestro Señor Jesucristo y chequea y tiene que ir viendo de que lo que se está hablando es conforme a la Escritura, conforme al Evangelio. Es Reina Valera 1960, la típica Biblia que estamos usando todos en el mundo religioso, y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo también está usando la misma Biblia para no ir desviándonos de la verdad. Vamos a seguir la línea de lo que es la Escritura. Entonces, en el versículo 33 del capítulo 23, Jesús culmina diciendo: serpiente, generación de víboras. Dice: he aquí vuestra casa os será desierta. Está hablando del mismo tema. Les dice de que ahí les profetiza de que ya sabemos la historia, que Jerusalén se destruyó y no más hubo templo. Por cierto, cuando Jesús muere, el velo del templo se hace dos mitades, se parte en medio, y ahí queda sepultado lo que es el lugar santísimo. En cualquier sinagoga en Jerusalén quedó ahí ya esto que hacía sacrificios y holocaustos, quedó atrás. A él le dio la gana hacerlo así, y cuando el velo se rompe por mitad, un velo que había sido consagrado, donde entraban los sacerdotes, fue eliminado. Por eso dijo Jesucristo a la samaritana: ni en este monte ni en Jerusalén me van a adorar los verdaderos adoradores. Amén. Así que la doctrina del diezmo, por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, lo que estamos viendo aquí, si pueden leer todo el capítulo, versículo por versículo, sería bueno, porque está hablando de la doctrina de los hipócritas, de los fariseos, de los ciegos. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, porque la verdad de lo que estamos nosotros aquí aprendiendo es de lo mismo, de lo que Él habló, de lo que Él dijo. Y también Él, en el libro de Lucas también estamos mirando de que también Él habló de una parábola en donde dijo a sus discípulos que escucharan esa parábola, y les habló de este hombre, de otro fariseo que llegó al templo, y en su oración él dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y ya sabemos que estaba también ahí un publicano, y estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque la oración para Jesucristo, para nuestro Dios que está sentado en su trono, es una oración de que tiene que ser hablando con nuestro Dios, y no viniendo como jactándose: ¿por qué venís a adorarle? Porque te has portado bien, porque no has pecado, porque no has hecho esto y lo otro. Mas sin embargo, el que te ha apartado es Él. La voluntad de Él es lo que hace de que el hombre, ese poder de Él, hace que el hombre se aparte del pecado. Así que, hermanos, estamos viendo la doctrina del diezmo, y ahora vamos también a preguntarnos si diezmaron los apóstoles. Jesús diezmó. Me imagino que Jesús lo ha de haber hecho de una forma real, porque Él tiene que dar testimonio a la verdad. Pero, más sin embargo, si Él no hubiese dicho nada del diezmo, no hubiera hablado de esta palabra del diezmo, y los que estaban ahí le hubiesen reclamado de que Él no había diezmado, me imagino que Él lo hizo para cumplir lo que es verdadero, porque Él estaba haciendo milagros, Él vino a hacer prodigios, y Él trajo la verdad. Si Jesucristo hizo el diezmo, lo hizo de la forma que tenía que haber sido, no de la forma hipócrita que lo están haciendo. En ese tiempo lo hicieron los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los grandes ortodoxos, y en este tiempo también es lo mismo.
los grandes pastores, los grandes teólogos, los grandes profesores, maestros. Mas sin embargo aquí dice que no dejemos que nos llamen maestros, y que algunos se sientan en las primeras sillas de las mesas porque quieren ser vistos como grandes personajes, grandes pastores, grandes diáconos y siervos de Dios. Hipócritas, dice Jesús. Amén. Entonces dice la Escritura en Hechos que si diezmaron los apóstoles, ¿qué fue lo que dijo Hechos de los Apóstoles? Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles capítulo 4 para ir siguiendo esta doctrina, para ir justificando por la palabra de Dios, porque la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es la verdad. Así que Hechos capítulo 4, capítulo 4, versículo 32 al 37. Voy a leerles en el nombre de Jesús de lo que sucedió aquí. Dice la multitud, y la multitud. Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 32 en adelante. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían al precio, traían de lo que valía el precio, el dinero de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían cada uno según la necesidad de todos. Entonces estamos viendo de que vendían sus propiedades. Ya estaba diferente el sistema, ya la doctrina, el evangelio estaba caminando conforme Jesucristo enseñó. ¿Por qué los apóstoles estaban recibiendo ese dinero de las propiedades que vendían, de lo que poseían, lo ponían a los pies de los apóstoles? Porque ellos hacían así y no estaban hablando del diezmo. Porque dice la Escritura que cuando Jesús resucita y entra al cuarto donde estaban ahí, les reclama su incredulidad, que les había dicho que él iba a padecer y que iba a resucitar al tercer día, y ellos no creían. Entonces él les reclama, y es ahí en ese mismo momento donde él dice que les sopla y les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras. Amén. Ese es el evangelio de él. Entonces los apóstoles desecharon el diezmo, ellos ya no siguieron diezmando, y también muchas ordenanzas que habían sido a través de Moisés iban quedándose poco a poco en el pasado, se iban desvaneciendo una por una de las 613 leyes o ordenanzas que se habían estipulado, que Jesús las clavó en su cruz. Lo que era contrario a nosotros, todo eso nos condenaba. Ahora, por la muerte de él, hemos sido sin condenación a través de su sangre preciosa, de ese gran acto de amor que hizo él en la cruz para darnos salvación, y que andemos en la verdad de su evangelio, de lo que es la palabra de Dios. Entonces los apóstoles agarraban el dinero y inmediatamente lo repartían con toda la iglesia, con todos los que estaban ahí en esa unanimidad. Estamos hablando de la iglesia gloriosa, de los santos. Eran todos santos, se movían así, habían prodigios, señales, sanaciones. Era una iglesia gloriosa, de eso está hablando. Entonces, pero vamos a tocar Números 18 con respecto a esto, que ellos están, dice, agarrando el precio de todo lo que han vendido. Y en el libro de Números está también en donde es cómo es que se movía el diezmo. Dice, vamos a leer Números capítulo 18, versículo 23 en adelante.
para tener la idea de lo que era el diezmo y de lo que los apóstoles no estaban haciendo. Dice, mas los levitas, dice, harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas, y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibiréis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser por consagrada, dice, ha de ser consagrada, y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del agar. Amén. ¿Qué quiere decir esto? De que los levitas se les había dictaminado, se les había nombrado que iban a tomar los diezmos del pueblo de Israel, del pueblo que era el pueblo querido de Dios, mas sin embargo en Malaquías les llamó ladrones. Y este pueblo que se pervirtió y se depravó y que quedó así, por eso es que vino Jesús. Por eso Él vino para arreglar lo que el diablo había destruido, desarreglado. Él vino para arreglarlo. Entonces, vemos de que los levitas son los que reciben los diezmos del pueblo de Israel. Supongamos que en la iglesia de hoy, en las sinagogas, en las cuatro paredes, en la iglesia fulana, mengana, sutana, estén recibiendo los diezmos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Ellos se están entregando con los diezmos. Entonces, los pastores, los diáconos y todos los que están ahí, el gran siervo de Dios, recibe los diezmos del pueblo. Y esos diezmos, ¿dónde quedan? ¿A dónde van? ¿Se reparten o quedan ahí? Mas, sin embargo, los levitas se les ordenó de que no se iban a quedar con el diezmo del pueblo, sino que iban a también ellos dar el diezmo de los diezmos a Dios. Así que aquel que tiene los diezmos del pueblo, que los tiene ahí en una cuenta de banco o debajo del colchón o donde sea, que los tiene aguardados, ¿cómo es que este dinero ha sido llevado o ha sido repartido? ¿Cómo es que se ha manipulado el diezmo? Porque la doctrina dice que cuando reciban el diezmo, los sacerdotes, los levitas que están ahí, los pastores, predicando, y que ellos son los que ministran y que tienen el derecho de agarrar el dinero, entonces ellos dan el diezmo también a Dios o se quedan. Porque si yo soy pastor y yo estoy ministrando al pueblo, a la iglesia, recibo el diezmo, entonces ese diezmo, algunos lo hacen así, me saco yo mi sobre y lo pongo ahí como todas las ovejas, y ya el diezmé también, pero eso no es, pero la cuenta del banco, ese no se toca, ese está ahí aguardado. De eso habló Jesús cuando les dijo que eran hipócritas, que se comían las casas de las viudas, que las devoraban, que se estaban, haciendo rico. De eso se trata, el diezmo. Y es lo mismo, Jesús habló de lo mismo con los fariseos, y eso mismo le pregunto yo a todos aquellos siervos de Dios, pastores, líderes, que tienen el dinero del pueblo, lo tienen atesorado en un lugar, mas sin embargo los apóstoles no hacían eso.
Los apóstoles agarraban el billete, el marmajo, el montón, o como se puedan ustedes entender, y lo repartían inmediatamente. Ahí no había un ahorro. Ya Judas no estaba para andar la bolsa que andaban cuando Jesús predicaba. Ya no había nadie encargado de nada. Ahí era dando y dando. Así se movía la iglesia, no como hoy en estos tiempos. Entonces, continuamos ya para ir cerrando esta parte de cómo se mueve la iglesia de nuestro Señor Jesucristo actualmente con lo que son, como que son los diezmos. No aplica. Tiene que ser así establecido de que no aplica el diezmo. ¿Por qué? Porque Pablo habló de esto. Pablo habló de cómo se movía el billete, el dinero, el billullo en las iglesias. ¿Cómo dijo Pablo? Pablo dijo en Corintios 16, capítulo 16, de 1 al 4, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que os ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere asignado por carta, o sea que había una persona a quienes se le entregaba esta ofrenda, por carta dice: a estos enviaré para que lleven vuestro nativo a Jerusalén. Amén. Entonces Pablo estaba recolectando dinero, ofrendas, pero no dice de los diezmos. Y ojo, dice en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea que así es que se mueve la iglesia. No se mueve con diezmos. Amén. Vamos a seguir más adelante, siempre en Corintios capítulo 7, donde vuelve a mencionar Pablo. Y ya todos saben, los pastores saben de esta palabra, todos aquellos estudiosos de la Biblia saben de lo que estamos hablando. Dice, el tema que le pusieron capítulo 8, dice la ofrenda para los santos. Ahí está el título que le han puesto, un temita. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Riqueza de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Porque Pablo ya estaba suministrando la iglesia de esta forma, no con diezmo, sino con ofrendas. Ofrendas, limosnas es diferente, caridad es diferente. Dice, diezmos no aparece aquí. En el Nuevo Testamento no aparece la doctrina de los diezmos, solo cuando Jesús habló en Mateo, Lucas, Marcos, habla de la misma historia. Así que el mismo testimonio está en los evangelios. Dice, versículo 9 del capítulo 8, siempre Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Gloria a Dios. Está hablando Pablo acerca de las ofrendas, no de diezmos. Así que si sigue alguien diezmando, pues bueno, tendría que estar en esa doctrina de los fariseos, no en la doctrina verdadera de Jesús, los apóstoles y el verdadero evangelio del que habló Jesús. Pero vamos a hablar en el capítulo 9, en donde está también esta verdad absoluta. Después de eso vamos a ir a 3 testimonios para dar cobertura ya a lo que es la verdad de la doctrina y del diezmo que no aplica a la iglesia. El diezmo es una doctrina de error. Así que voy a leer capítulo 9, en donde está hablando Pablo de las ofrendas y de que esta parte
de ofrendas, es bueno que la subrayemos y que la analicemos. Puedan leerlo ustedes en sus casas con un corazón noble. Dice la Escritura, capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Cuanto a la administración para los santos, dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonio, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Entonces ya estaban suministrando estas ofrendas, recolectando dinero o lo que sea, que la voluntad de todo aquel que reconoce lo que es la bondad, la justicia, la fe. Entonces dan sus ofrendas conforme a la voluntad. Dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 9 de Segunda de Corintios, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, es voluntad, no hay que exigir a nadie. Si no quiere dar, no dé. No es obligación. Así que voy a ir, saltarme, tenía subrayado todo, leerlo todo el capítulo, pero voy a ir al versículo 11, 12, 13, 14 y hasta el 15, para ir avanzando y terminar. Dice, pero quiero que pongan atención en estos versículos, porque es de esa forma que se mueve la iglesia de Jesucristo, no de la forma que el sistema religioso, el mundo actual de los religiosos y de aquellos depravados que se han enriquecido a través de sus feligreses, de aquella gente humilde que se ha entregado y que ya hoy ya es otra historia. Entonces dice el capítulo 9 de Segunda de Corintios, versículo 11, dice, para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Pongan atención en esto. Porque la administración de este servicio, de lo que es la ofrenda para los santos, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dice, gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, oigan bien, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Estamos hablando de la ofrenda, no de diezmo. Ya el diezmo aquí quedó a un lado. Dice, voy a repetir el versículo 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Entonces, versículo 11 dice, subrayemos esta palabra, dice, para que estéis enriquecidos en todo para la libertad, la cual produce. Hay algo que se siente por medio de nosotros, acción, esa acción que se mueve en nuestros corazones, está hablando Pablo, porque la administración de este servicio, de lo que están haciendo, servir a los demás, a los santos y a aquellos necesitados, dice, no solamente suple a los santos lo que falta, sino también abunda en mucha acción de gracia. Y este versículo 13 es el que tenemos que subrayar y mirarlo, de que esa es la verdad. Dice, pues la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea que la experiencia que se siente, o sea que hay una experiencia, hay un sentir de amor, de abundancia, de riqueza espiritual. Esa experiencia, repito,
¿qué es lo que provoca dar gracias a Dios? Dígame, todos los que diezman, les pregunto yo, porque yo lo hice también. Yo no sentí nada. Aclaro, yo diezmé también en diferentes iglesias donde estuve. Incluso alguien me dijo, si estás en el Evangelio y no diezmas, estás condenado. Me dijeron así, pero yo en su humildad me acuerdo de ese hermano. Realmente me doy cuenta de la falsa doctrina, de lo que la serpiente con su astucia engañó a Eva, y también vuestros sentidos han sido extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la experiencia, le pregunto yo a todos los que diezman ahora, cuando tú te bolseas y llevas el diezmo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes tú? ¿Tienes alguna experiencia con Dios? ¿Cómo es que tú llegas a tener esa bondad de dar el diezmo? Ahora, ¿qué provoca a los que reciben el diezmo? Esa experiencia, ¿qué les provoca? ¿Dan gracias a Dios cuando están haciendo las cuentas allá con el tesorero y el administrador? ¿Qué sienten ellos cuando fojean ahí el billete? ¿Qué experiencia sienten? Ahora, cuando tú das una ofrenda, como hicieron los apóstoles, que traían todos sus bienes y los entregaban, ¿qué experiencia sentían? Ahora, ¿qué experiencia sientes tú cuando alguien te da algo de corazón, que te colabora en tu necesidad? ¿Qué es lo que sientes tú? No dices tú, gracias a Dios, gracias Señor, por el hermano que me trajo esto, por el amigo que me dio esto. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué sientes tú? ¿Das gracias a Dios por aquel que te hizo la bondad, por aquel prójimo? Esa experiencia que pueda sentir un cristiano, una oveja, un amigo, un familiar, esa experiencia de cuando tú das en aquella necesidad que aquel se encuentra, que él dé gracias a Dios, esa experiencia es la que Dios quiere que su iglesia provoque para él. Esa experiencia de dar gracias a Dios, que sobreabunde esa gracia, gracias a Dios, esa experiencia es la verdadera ofrenda, es la verdadera doctrina, el verdadero sentir. Así que, hermanos, cuando mi abuela o alguien decía en el tiempo, cuando se les daba algo, una tortillita, una comidita, decía, Dios se lo pague. Gracias, gracias, mi hijo, por lo que me has dado. Ese sentimiento, ese sentir es la verdad. Así que el diezmo no tiene nada que ver cuando tú estás en la iglesia y vas y te entregas con el 10%, no produce nada a nadie, mucho menos a Dios, porque ya sabemos que esa doctrina no es verdadera, porque muchos se han enriquecido por eso. Entonces vamos a dar, para culminar, para establecer esta verdad de lo que Dios nos ha regalado, 3 testimonios de 3 personas o tres citas bíblicas, porque en boca de 2 o 3 constará todo asunto, y de eso es lo que estamos hablando, los apóstoles, y vamos a citar a Bernabé, pero primero vamos a ir a Hechos capítulo 24, según como se nos ha entregado a través de la suministración. Hechos capítulo 4, en donde estuvimos leyendo ya esta palabra, la vamos a volver a decir para que quede ahora. Dice la escritura, Hechos capítulo 24, versículo 15, 16 y 17. Hechos capítulo 24, perdón, en donde Pablo, Hechos capítulo 24, también tengo la cita de Hechos capítulo 4. Vamos a ir primero a ver qué fue lo que hizo Pablo para ver si Pablo diezmó.
Esa sería la pregunta. Hechos capítulo 24, versículo 15, 16 y 17 dice: respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos, dice Pablo, de los judíos, pidiendo condenación contra él. Dice: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes, este es 25, 24, 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de injustos. Cuando Pablo fue a Jerusalén, está hablando, dice, por esto dice, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años, dice, vine a hacer limosnas, adivinación y presentar ofrenda. Esto fue lo que hizo Pablo. Pablo no dijo que trajo los diezmos al alfolí. De ninguna forma habló de eso Pablo. Vamos ahora a ir al segundo testimonio, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 30. Hechos 10, versículo 30 y 31. Dice la Escritura, Hechos 10, versículo 30 y 31. Entonces dice, Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, dice, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Por qué no dijo el ángel aquí de que tus diezmos también habían sido recordados? Porque a Dios no le interesa más. Desde que Jesús muere, las cosas cambiaron. Amén. Aquí no dice aquí dice, tus oraciones, dice, han sido escuchadas. Amén. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén. Así que no está hablando de diezmo. Ahora vamos a ir a Hechos 4 para terminar y corroborar de lo que estamos hablando. Capítulo 4, Hechos 4, versículos 36 y 37. Palabra de Dios, palabra que estamos tratando la manera de no ir en contra de nadie. Estamos hablando, leyendo la Escritura. No estoy inventando ni trayendo nada particular. Así que vamos a ver por la palabra de que aquí se encuentra un levita en Hechos de los Apóstoles. Y eso es lo que ocultan los grandes teólogos, los grandes conocedores de la palabra, no quieren hablar de esto. Dice, Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37, testimonio número 3 de lo que es la doctrina verdadera de nuestro Señor Jesucristo, no de lo que el sistema religioso ha implementado en las sinagogas. Amén. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Un levita en el tiempo de los apóstoles, y los apóstoles eran judíos y ellos no estaban diezmando. Los apóstoles no dijeron, aquí pongo mi diezmo, cuando aquellos traían la heredad y el dinero, el precio de aquellos, no dijeron eso.
Y este Bernabé, levita, a quien porque era levita, descendiente de Aarón, mas sin embargo no diezmó, no trajo el diezmo de los diezmos. Él vino y vendió su casa, sus propiedades y lo entregó todo. Versículo 37, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. ¿Qué quiere decir esto? De que un levita, a los que se les había encargado que suministraran el templo, el lugar santo, aparece aquí un levita, un sacerdote, por genealogía o como quiera que se pueda hablar, por descendencia. Este hombre pues no diezmó, así de simple. Amén. Entonces, como dijo Jesucristo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no, pues que siga en lo que quiera seguir. Así que llegó el tiempo de la verdad, el tiempo de que la iglesia se prepare, la verdadera iglesia esté preparada para ese día de la redención, que sea un pueblo santo, porque Él es santo, un pueblo que Él quiere que se santifique día con día y que hable la palabra de Dios, de su evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Estamos aquí ahora para dar testimonio a la verdad. Espero que haya sido de bendición para todos, para algunos, para muchos. Así que si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo Pablo. No estoy aquí para caerle bien a nadie, ni para engrandecerme, ni nada que ver. No es mi intención obtener ningún tipo de regalías de nadie. Tengo mi propio trabajo y de eso Dios me suple por su misericordia, y estoy aquí hasta el día que Él quiera, según sea su misericordia, su voluntad. Así que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros hasta que Él venga. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Amén.